¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a micomunidad.com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad. Micomunidad.com. ¿Por qué Jesús eligió a Judas? Jesús eligió a Judas Iscariote como uno de los 12 discípulos. Judas era un diablo, Juan capítulo 6 versículos 70 y 71, un ladrón, Juan capítulo 12 versículo 6, un incrédulo, Juan capítulo 6 versículo 64, y espiritualmente inmundo, Juan capítulo 13 versículo 10. Sin embargo, tenía una reputación respetada. Posición dentro del grupo, Juan capítulo 13 versículo 29. Dado que Jesús sabía lo que había en el hombre, Juan capítulo 2 versículo 25, puede parecer desconcertante que seleccionara a Judas, el que más tarde lo traicionaría. Jesús eligió a Judas como discípulo porque, en última instancia, Judas encajaba en el plan de Dios. Jesús había venido a la tierra para morir por la redención de los pecadores. Esa muerte, el justo por los injustos, Primera de Pedro capítulo 3 versículo 18, no fue un accidente sino el propósito de Dios. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús venir para el bautismo, habló de Jesús como un sacrificio. Aquí tienen al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1 versículo 29, Nueva Versión Internacional. Jesús no fue engañado por Judas. Sabía exactamente cómo era Judas y lo que iba a hacer. Es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que iba a traicionarlo. Juan capítulo 6 versículo 64. En Judas, tenemos un claro ejemplo de cómo una persona puede ser religiosa, escuchar la palabra de Dios enseñada, ser testigo de milagros genuinos y, según todas las apariencias, parecer ser salvo y, sin embargo, no haber nacido de nuevo. Una de las razones por las que Jesús escogió a Judas fue que la profecía tenía que cumplirse. Hablando de su traición inminente, Jesús dice, el Hijo del Hombre se irá, tal como está escrito de él. Mateo capítulo 26 versículo 24, comparar con Juan capítulo 13 versículo 18. Después de la resurrección de Cristo, Pedro también señala el cumplimiento de la profecía sobre Judas. Las escrituras tenían que cumplirse con respecto a Judas, quien guió a los que arrestaron a Jesús. Esto lo predijo hace mucho tiempo el Espíritu Santo cuando habló por medio del rey David. Hechos capítulo 1 versículo 16, Nueva Traducción Viviente. También vincula las acciones de Judas con los Salmos capítulo 69 versículo 25 y capítulo 109 versículo 8, Hechos capítulo 1 versículo 20. Otra razón por la que Jesús escogió a Judas fue que el plan soberano de Dios tenía que cumplirse. En Hechos capítulo 2 versículo 23 Pedro declara en su sermón al pueblo de Jerusalén que éste fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y, por medio de gente malvada. Hechos capítulo 2 versículo 23, Nueva Versión Internacional. Dios no solo sabía de antemano la traición de Jesús, sino que era parte de su plan definido. Entonces, Jesús escogió a Judas para cumplir la profecía porque el plan de Dios requería que alguien traicionara al inocente Hijo del Hombre. Sin embargo, nada de esto significa que Judas y otros que condenaron y crucificaron a Jesús no tenían culpa. Judas Iscariote cargó con la responsabilidad de lo que eligió hacer. Jesús dijo, a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, más hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Marcos capítulo 14 versículo 21. Pedro también habla sobre el plan soberano de Dios y la culpa de aquellos que actúan de manera pecaminosa. En Hechos capítulo 3 versículo 17 Pedro dice, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Hechos capítulo 3 versículos 17 al 19. Aunque el pueblo había actuado en ignorancia en el cumplimiento de la profecía, y aunque Cristo tuvo que sufrir según el plan de Dios, el pueblo que provocó la muerte de Jesús era culpable y tenía que arrepentirse. A lo largo de la Biblia, vemos que Dios puede usar incluso las acciones más malvadas de la humanidad para bien. Ver Génesis capítulo 50 versículo 20. Nada podría ser más inicuo que traicionar y asesinar al Hijo de Dios. Sin embargo, a pesar de ese mal, Dios proveyó la salvación y despojando a los principados y a las potestades. Los exhibió públicamente,
triunfando sobre ellos. Colosenses capítulo 2 versículo 15. Dios no crea el mal, pero lo controla. Dios no participa en el pecado, pero, en su poder y sabiduría, Dios puede y a veces usa el pecado que ya existe en nuestro mundo para cumplir su propósito. Judas fue elegido con el conocimiento previo de Dios de que traicionaría a Jesús, pero su traición, en lugar de detener el plan de salvación de Dios, en realidad lo hizo avanzar. ¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a micomunidad.com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad.